anti-NMDA. Vamos a partir con un caso clínico de un paciente que vimos nosotros el año pasado como neurología. Es un paciente de 14 años de iniciales FAC, sin antecedentes mórbidos previos conocidos. El cuadro inicia el 3 de abril del año 2020. Los familiares refieren que había un cambio del patrón del sueño, con una inversión del sueño, durmiendo más durante el día que en la noche, y algunos cambios conductuales, principalmente irritabilidad. El día 8 de abril, el paciente presenta un cuadro de cefalea asociado a vómitos. En todo momento, el paciente se mantuvo afebril. El día 10 de abril, presenta una crisis que está descrita como tónico-clónico generalizada de entre 3 a 5 minutos, por lo cual consulta en el servicio de urgencia. Cuando está en el servicio de urgencia, repite una segunda crisis de desconexión del medio y movimientos tónicos de extremidades superiores que duró más o menos 10 minutos y le iniciaron una dosis de lorazepam. En esa ocasión se tomó un TAC de encéfalo, significó como normal, se le hizo una punción lumbar donde descartaban 15 glóbulos blancos y un film array positivo para virus herpes simple 7. El día 13 de abril es evaluado por el equipo de neurología, quien lo encuentra un poquito psíquico y con algunas disquinesias bucolinguales. Ese día se toma un electroencefalograma donde destacaba una lentitud en su actividad de base en vigilia y una ocasional actividad epileptiforme. En esa ocasión se toma una resonancia magnética donde está descrito un realce meningio a la administración de medio de contraste y la conclusión fue un hallazgo compatible con meningitis difusa. El día 14 de abril es reevaluado por neurología y mientras lo está evaluando, la doctora observa que había crisis focales derechas descritas como tónicas y clonías de la extremidad superior derecha asociadas con movimientos bucolinguales. Por lo tanto, se deriva a la unidad de cuidado intensivo para el manejo. Ahí se realiza un video electromonitoreo que ya en las primeras 3 horas de registro mostraba 53 eventos de crisis electroclínicas que duraban entre 60 a 90 segundos de duración. El día 14 de abril el paciente evoluciona con un estatus epiléptico que fue refractario. Se utilizó ácido valproico y levetiracetam en carga asociado a una bomba de midazolam que llegó hasta las 15 gamma kilóminutos. Y con este contexto, ya con las crisis, el estatus epiléptico, los cambios de comportamiento y estos movimientos anormales que estaba presentando, se inició metilprednisolona. Y el paciente evolucionó con mejoría parcial, pero con estados fluctuantes de conciencia. Por lo tanto, se decide asociar gamma globulina. Ya en el video electro del 17 de abril, recordar, el otro fue el 14, que fue de 6 horas, la actividad de base seguía lenta, pero ya había solo ocasional actividad epileptiforme y se encontraba sin crisis epilépticas clínicas ni eléctricas. Este paciente se le tomó una resonancia magnética de control el día 29 de abril, donde se observa, estas son imágenes ponderadas en FLAIR, y se describe una hiperintensidad a nivel de los hipocampos con una leve tumefacción, lo que dice el radiólogo que puede estar en contexto de una encefalitis inmunomediada. Posteriormente llegó el estudio de los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, donde se confirmó los anticuerpos anti-NMDA, dando entonces el diagnóstico de certeza en este paciente. Este paciente cabe destacar que está en controles con el equipo de neurología, tiene una evolución muy buena, ya se le fue todo el tema de la agitación psicomotora y recuperó prácticamente todo su estado basal previo. Vamos a hablar entonces de la encefalitis anti-NMDA. Vamos a hacer una introducción al tema, vamos a hablar de su fisiopatología, de su clínica, cómo reconocer los síntomas y signos que esto presenta dentro del estudio para llegar al diagnóstico, cuál es el tratamiento, y aquí vamos a hablar de algunas actualizaciones de los últimos consensos internacionales que se propusieron, cuál es el pronóstico y finalmente algunas nuevas terapias. La encefalitis autoinmune corresponde a un amplio espectro de síndromes de diferentes etiologías, pero cuya principal patogenia es el sistema inmunológico que afecta al sistema nervioso central y da los síntomas neurológicos que obtenemos de esta patología.
La encefalitis autoinmune en general tiene una prevalencia entre 0,8 a 1,2 por 100.000 personas al año. Este dato va entre el año 1995 y 2015. ¿Ya? De estos niños, o sea, de estos, la población infantil tiene una incidencia de 1,54 niños por millón de habitantes. La encefalitis más frecuente es la NMDA. Tiene una incidencia de 1,5 casos al año y en la población pediátrica es de 0,03 a 0,22 por 100.000 casos al año. Fue descrita por primera instancia por Joseph Dalmau, que es el que tenemos ahí en la foto. Esta es una patología reciente. La primera serie de casos descritas por Dalmau es del año 2007 recién, donde describió un grupo de 12 mujeres jóvenes que tenían teratomas, 11 con teratoma ovárico y un teratoma mediastínico. Y lo que describió fue un cuadro de deterioro neurológico progresivo que llegaba hasta la psicosis asociado a disquinesia, disfunciones autonómicas, disfunción del estado de conciencia, hipoventilación e incluso muerte si no se trataba. Y todas presentaron una buena respuesta a plasmaféresis o alguna forma de inmunoterapia. Posteriormente, en el año 2008, amplía la corte de pacientes, ya incluyeron mucho más hombres y mujeres. Se vio que la edad promedio era los 21 años, pero tenía edades desde los 1 hasta los 80 años, siendo más prevalente en el género femenino, 8 es a 2. Los receptores N-metil de aspartato, más conocido como NMDA, son receptores postsinápticos de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, uno de los más importantes del sistema nervioso central. Tiene dos receptores principales, que son los AMPA y los NMDA. El NMDA son canales catiónicos permeables al calcio, que consta de 4 subunidades, 2 subunidades GLUT-N1, que se combinan con 2 subunidades, GLUT-N2 y GLUT-N3, siendo la subunidad GLUT-N1 la más importante. Complejo, un ligando para el glutamato, pero también tienen un ligando a la glicina. Esto permite la apertura de los canales, aumentando la concentración intracelular de calcio. Se ha visto que su hipofuncionamiento está asociado a otras patologías como el autismo y la esquizofrenia. Además, se ha visto que cuando tenemos alteraciones y hay una hiperfunción de esto, puede causar daño citosólico, puede causar daño a nivel de la neurona. Por tanto, son mecanismos muy complejos y por tanto se explica cuál es la clínica que puede tener. Además, actúa en la modulación a largo plazo. Por tanto, también se explican los síntomas que vamos a ver posteriormente. La fisiopatología, existen anticuerpos contra el receptor NMDA, principalmente contra el receptor de glicina de la subunidad GLUT1. Esta unión lo que hace es que aumente los tiempos de apertura, aumenta la concentración de calcio y se ha visto que además, posteriormente, estos anticuerpos presentan una interiorización de los receptores, disminuyendo la concentración de los receptores en las membranas citoplasmáticas. Estos son modelos animales, que lo que se hizo, en primero acá se cultivaron neuronas. Esta muestra la cantidad de receptores NMDA en un cultivo celular de neuronas y posterior a la aplicación de los anticuerpos anti-NMDA, vemos que la concentración disminuye muchísimo en la superficie, lo cual se explica por esta internalización que presenta el receptor al contacto con los anticuerpos. En modelos animales se ve que la internalización disminuye el umbral convulsivo, haciendo más propenso a las convulsiones, afecta la memoria, presenta anedonia en los ratones y depresiones. La fisiopatología, como vimos en un comienzo, se ha visto que esta es una patología paraneoplásica. Sin embargo, esto es mucho más frecuente en los adultos que en los niños. Y el tumor que está más asociado a esto es el teratoma ovárico. Pero también se han descrito tumores neuroendocrinos hepáticos, uterinos y cáncer de pulmones microcíticos. Y en niños es mucho menos frecuente la asociación con tumores, pero está muy asociado con los virus, principalmente los virus herpes simple y las encefalitis posvirales. También el virus varicela zoster y el sarampión están descritos.
Los factores de riesgo, se cree que el género femenino, como vimos, las mujeres y mujeres jóvenes tienen mayor riesgo, pero puede estar descrito en toda la población, en todas las edades. Y la presencia de comorbilidades virales. Por ejemplo, la encefalitis por herpes simple después le sigue una encefalitis anti-NDMA. También se ha visto que hay alguna asociación con antecedentes familiares de algunas patologías autoinmunes, ya que se ha visto que hasta el 20% de los niños tienen este antecedente familiar. Y probablemente exista alguna predisposición étnica, ya que es más frecuente en la población afroamericana. Este es un estudio que lo que hicieron fue tomar una población de pacientes que tuvieron una encefalitis viral por un herpes simple, y posteriormente, al cabo de 3 meses, se le tomaron anticuerpos anti-NMDA en el líquido cefalorraquídeo. Obtuvieron una corte de 58 pacientes, de los cuales 43 eran positivos para los receptores anti-NMDA. Y lo que evaluaron ellos, que estos pacientes, los que eran menores de 4 años, tenían un mayor riesgo de presentar la enfermedad con intervalos más cortos entre la encefalitis y la encefalitis autoinmune y la encefalitis viral. Sin embargo, hubo un 6% de pacientes que, pese a tener positivos los anticuerpos anti-NMDA en el líquido cefalorraquídeo, no presentaron ningún síntoma asociado a esta patología. Y finalmente, todos los pacientes negativizaron sus anticuerpos al cabo de un año. La clínica va a estar dada por esta constelación de síntomas psiquiátricos, crisis epiléptica, disfunciones autonómicas, alteraciones de conciencia, trastornos del movimiento y trastornos del habla. Este cuadro muestra cuál es la evolución de los síntomas que estamos viendo. En general, puede existir un pródromo viral que es más o menos una semana previa al inicio de los síntomas. Posteriormente empieza una disminución en el estado mental, que va desde psicosis hasta el coma. Esto dura de 1 a 2 semanas, donde podemos encontrar alucinaciones, manía, agitación, cambio en el lenguaje, un lenguaje que va a estar desorganizado, catatonía, insomnio y crisis epiléptica. Esto progresa de semanas hasta meses. Los síntomas más graves se asocian a movimientos anormales, disautonomía, hipoventilación, crisis epilépticas que pueden llegar incluso a los estatus epilépticos. Y después empieza una recuperación lenta que puede durar de meses a años hasta llegar a un estado basal previo del paciente. Los síntomas psiquiátricos son frecuentes, más frecuentes en los adultos que en los niños, afectan hasta el 60-70% de ellos, y pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, episodios esquizoafectivos, trastornos del ánimo, depresiones o manía. Sin embargo, en niños muchas veces es más difícil dar con estos síntomas más que en el adulto. La presencia de alucinaciones en niños más pequeños es difícil de evaluar. Y hay que ir a preguntar si hay cambios de comportamiento, cambios, niños que estén más irritables, niños que estén más hiperactivos, que tengan alteraciones en el sueño, porque tal vez es más difícil llegar en la anamnesis a dar con estos síntomas. Los trastornos del movimiento son más frecuentes en niños, están descritos hasta el 95% de los niños y un 75% de los adultos. Lo más frecuente son las disquinesias bucales, faciales o linguales, que es lo que tenía nuestro paciente, pero también pueden darse coreoatetosis, distonía, opistótono, blefalospasmo y crisis oculoginas. Las crisis epilépticas están presentes en el 70% de los pacientes y hay un grado de dispersión entre un 60 a un 80%. Son más frecuentes en niños y más frecuentes en hombres. Y se describen todo tipo de crisis, como las tónico-clónicos generalizadas, convulsiones focales que pueden estar o no alteradas su conciencia, y el estatus epiléptico está descrito en hasta el 35% de los pacientes, y puede llegar a ser refractario hasta en un 20% de los pacientes. Lo importante de esto es que los pacientes que presentan crisis epiléptica no necesariamente van a ser una epilepsia, ya que al cabo de un año muchos están libres de crisis y libres de uso de fármacos antiepilépticos. Por tanto, para decir que este niño efectivamente tiene una epilepsia, necesitamos hacer un seguimiento al menos hasta un año. Este es un estudio donde se vieron distintas encefalitis autoinmunes, no es específica de NMDA, pero también estaba incluido dentro del grupo, y vieron las crisis epilépticas de estos pacientes.
tenían un N total de 75 pacientes que lo siguieron a los 6, a los 12 y a los 24 meses. Y observaron que un 14% tuvo recaída a los 6 meses. Sin embargo, a los 31 meses de seguimiento estaban completamente libres de crisis y solo un 8%, que equivalía a 3 pacientes, seguía con fármaco antiepiléptico al cabo de 2 años de seguimiento. Otra complicación que pueden hacer los pacientes son las alteraciones autonómicas, y esto es importante porque es lo que puede llegar a matar al paciente. El 70% de estos se ingresan a los cuidados intensivos. Entre un 23 y un 66%, según las series que se vean, requieren intubación. Los síntomas que presentan, el más severo, es la hipertermia. Y estos pacientes, más frecuentes en adultos que en niños, son propensos a presentar hipertermia maligna. También puede haber taquicardia que altera con bradicardia, lo cual puede llevar a un paro cardíaco, y episodios de hiper o hipoventilación. La clínica, como vimos entonces, entre adultos y niños es un poco diferente. En general, los síntomas psiquiátricos no son tan prevalentes al inicio en los niños como en los adultos. Son mucho más frecuentes las crisis epilépticas y, como dije anteriormente, en los hombres, en los niños y en los hombres, el trastorno del habla y trastornos del movimiento. Y pensar manifestaciones psiquiátricas como la irritabilidad y la hiperactividad al momento de hacer la anamnesis. Las disfunciones autonómicas, por fortuna, son menos frecuentes, pero lamentablemente pueden llegar a ser más graves. Esto de acá es una mnemotecnia que propone Dalmau para pensar cuando estamos frente a un paciente que pudiésemos estar frente a una encefalitis anti-NMDA. Y lo que dice es pensar NMDA. Y pensar en cuando tenemos disfunciones del sueño, excitación, desinhibición, que pueden alternar con manía o depresión, agitación psicomotora, agresividad, que los síntomas inician en forma súbita y rápido. Si vemos el caso clínico anterior, era un niño que era sano y que en 15 días comenzó con todo esto en forma muy rápida. Más frecuente en niños y adultos jóvenes, que no tengan historia de patología psiquiátrica previa, catatonía que puede ser fluctuante, déficit de memoria, alteración en el habla. El lenguaje empieza a hacerse cada vez menor hasta pueden llegar a un estado de mutismo. Intolerancia a los antipsicóticos por el riesgo de la hipertermia maligna, pensar en la hipertermia maligna y la presencia de anticuerpos anti-NMDA en el líquido cefalorraquídeo, que nos va a hacer el diagnóstico. El diagnóstico, entonces, con la clínica, nos ayudamos en la paraclínica. El estudio hematológico en general es normal, aunque puede haber un leve aumento en la PCR y en la VHS en los momentos cuando está más florida la sintomatología. El líquido cefalorraquídeo puede estar normal, hasta en un 7% de los casos. Y los hallazgos que se encuentran son principalmente la pleocitosis. La presencia de bandas oligoclonales puede estar positiva al comienzo del cuadro, asociado a una elevación de las proteínas con glucosas normales. Siempre debe hacerse el estudio infeccioso para descartar otro tipo de patologías concomitantes o como factor predisponente a presentar este cuadro. Esto de acá es el estudio del panel de cefalitis autoinmune, que puede ser solicitado tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Este estudio es el que nosotros pedimos a la Universidad Católica, que incluye todos estos receptores de membrana, incluyendo el receptor NMDA. Como digo, puede ser tomado tanto en suero como en líquido, ¿ya? Sin embargo, el líquido dura más tiempo que en el suero y en general nosotros preferimos el líquido, principalmente porque además podemos tomar las bandas oligoclonales y otros estudios del mismo. El estudio imaginológico, hasta el 50% de los casos es normal, ¿ya? Y lo que se encuentra en el otro 50% son hiperintensidades en FLAIR, que pueden estar tanto en el hipocampo como en el cuerpo calloso, en los lóbulos temporales, en las cortezas parietales, la corteza frontal y la médula espinal. Y un 5% presenta clínica o imágenes que pueden estar asociados a otros cuadros desmielinizantes, como en el espectro NMDO, que puede darse en forma simultánea o posterior. Por tanto, si encontramos estos hallazgos en la imagen, es bueno asociarle el estudio de los receptores de los antiacuaporina 4 y los antimoj.
Esto de acá es una resonancia de otra paciente que estuvo hospitalizada en nuestro centro, en la cual se encontró al comienzo, esta paciente debutó con una hemiparesia, ¿ya? Y al comienzo presentó esta imagen, también son imágenes en FLAIR, una hiperintensidad aquí a nivel cortical, y posteriormente en controles sucesivos se observó otra lesión a nivel del cerebelo, ¿ya? Esta paciente tuvo una evolución mucho más tórpida y fue mucho más difícil llegar al diagnóstico, ya que la clínica no fue tan simple como, no fue tan evidente como la que vimos anteriormente. El estudio electroencefalográfico es importante, ya que como vimos muchos de estos pacientes hacen estatus epiléptico y crisis epilépticas que pueden tal vez no ser tan evidentes. Lo más frecuente es encontrar la lentitud generalizada difusa, la presencia de actividad epileptiforme y hasta un 30% encontramos unas ondas en cepillos, o también conocidas como extreme delta Bragg, que son estas ondas que vemos acá arriba, que son ondas delta en la cual se superpone una actividad beta rápida y da esta sensación como en cepillito, como medio chascón. Esto es muy orientador de NMA, pero no es exclusivo de ella. Se ve en otro tipo de encefalitis autoinmune, ¿ya? Pero si la vemos también nos orienta mucho al diagnóstico. Para hacer entonces el diagnóstico, se puede hacer con diagnóstico probable o definitivo. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con la presencia de los anticuerpos anti-NMDA, asociado a alguno de la clínica, de los síntomas de la clínica, que se inician de forma rápida, en menos de 3 meses, y podemos encontrar anormalidades psiquiátricas, alteraciones cognitivas, alteraciones del lenguaje, crisis epiléptica, movimientos anormales como disquinesia, rigidez, posturas anormales, alteraciones y disminución del nivel de conciencia y alteraciones autonómicas como la hipoventilación central. El tratamiento lo vamos a dividir en la inmunoterapia, buscar el tumor, aunque no es tan frecuente en la población pediátrica, hay que buscarlo porque si está hay que tratarlo, y el manejo sintomático de las complicaciones psiquiátricas, epilépticas o las complicaciones que pudiesen tener. La inmunoterapia entonces es segunda línea. En la primera línea se encuentran los corticoides, la inmunoglobulina, la plasmaféresis y en segunda línea encontramos lo que es el rituximab. Este año se presentó un consenso internacional sobre la recomendación para el tratamiento de la encefalitis NMDA en la población pediátrica. Se juntó un grupo de especialistas, dentro de ellos está Dalmau, en el cual se llegó a algunas directrices sobre el manejo. Como principio general, se sugiere que idealmente esto debe ser guiado por un equipo de neurología pediátrica dentro de centros con experiencia multidisciplinaria. El diagnóstico debe ser precoz y preciso para tener un inicio del tratamiento oportuno y debe existir una comunicación adecuada con la familia. La inmunoterapia es el tratamiento de elección y dentro de la primera línea, como dije anteriormente, encontramos los corticoides intravenosos, la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Lo que sugiere acá el equipo es el manejo con la metilprednisolona endovenosa, que puede estar asociado o no a inmunoglobulina. Esto va a depender del niño, de si la enfermedad es grave, eh, y puede ser administrado ante la sospecha diagnóstica. No es necesaria tener la confirmación diagnóstica para partir, porque como vimos, los anticuerpos pueden demorarse hasta un mes en estar, así que el tratamiento debe ser antes. La plasmaféresis se sugiere en pacientes con enfermedades graves, lo cual debe ser siempre previo a la administración de inmunoglobulina, ya que la plasmaféresis va a barrir la inmunoglobulina. Si se decide usar solo un medicamento de primera línea, vemos que la enfermedad es grave o no hay mejoría después de una semana de inicio de tratamiento, se puede usar un segundo fármaco de la inmunoterapia de primera línea. Si al cabo de 2 semanas no vemos mejoría, se sugiere inicio de un medicamento de segunda línea antes que uno de la primera. Con respecto a la inmunoterapia de segunda línea, se prefiere en las enfermedades graves, como vimos anteriormente. Se puede usar rituximab o ciclofosfamida, siendo rituximab la terapia de elección. Se puede utilizar en aquellos pacientes cuya enfermedad no mejora en 1 o 3 meses después de inicio del medicamento de primera línea.
El tocilizumab endovenoso puede utilizarse en pacientes refractarios que no presentan mejoría 1 o 3 meses después del tratamiento con rituximab o con ciclofosfamida. La mantención para largo después con micofenolato o redosificación del rituximab en general no es necesario después de 6 meses, pero debería utilizarse si no hay mejoría a pesar de la terapia convencional de segunda línea o cuando hemos hecho una terapia escalonada. Esto de acá es un cuadro que muestra las dosis de los medicamentos que utilizamos. La metilprednisolona de 20 a 30 miligramos kilo día y la inmunoglobulina 2 gramos al día, 2 gramos kilo dividido en 2 a 5 días. Respecto al tratamiento sintomático, para los síntomas psiquiátricos podemos utilizar las benzodiazepinas, eh, principalmente para los trastornos de catatonía o agitación psicomotora. Y lo que recomiendan aquí es el uso de lorazepam. También está descrita la terapia electroconvulsiva, sin embargo no hay mucho estudio y mucho menos en niños, pero pudiese ser beneficiosa para pacientes con catatonía refractaria. El uso de los antipsicóticos típicos y atípicos debe ser con precaución, por el riesgo de presentar hipertermia maligna. Y si vamos a usar uno, se sugiere optimizar, o sea, preferir lo que es la olanzapina o algunos otros medicamentos como la clonidina. Y para los síntomas psicóticos podemos utilizar tanto el litio como el ácido valproico. El ácido valproico se prefiere por sobre el litio porque además de su acción antipsicótica, tiene una acción para el manejo de las crisis epilépticas. Con respecto a las crisis epilépticas, si el paciente presenta un estatus, debe ser manejado como manejamos los estatus en general. Y dentro de los anticonvulsivantes están descritos el uso de levetiracetam, fenobarbital, topiramato, lamotrigina, ácido valproico, fenitoína y carbamazepina. Eh, Pese a que el levetiracetam se sabe que puede tener efectos psiquiátricos y agitación, no está contraindicado para el uso de estos pacientes. Esto de acá es un estudio que se intentó hacer como un predictor de patología grave de pacientes con anti-NMDA. Se tomó un grupo de 382 pacientes con adultos y niños incluidos y se utilizó una escala que es la escala de ranking. La escala de ranking modificada es una escala que evalúa desde el grado 1, que es un paciente que es independiente, que es capaz de hacer toda su actividad en forma autónoma, y el grado 5, un paciente que tiene una dependencia total, que está postrado. Y el grado 6 es un paciente que está muerto. ¿Ya? Ellos lo que vieron fueron estos 5 parámetros y crearon un score, una puntuación de NEOS. A cada uno le dieron un punto. Si el paciente requería admisión en unidades de cuidado intensivo, si la clínica no mejoraba después de 4 semanas desde el inicio del tratamiento, si el tratamiento no se daba antes de las 4 semanas desde el inicio de los síntomas, alteraciones en la resonancia magnética y un líquido cefalorraquídeo que pudiese estar alterado, que tuviera más de 20 células. Eh, y vieron que aquellos pacientes que tenían entre 0 a 1 punto al año de seguimiento, casi todos el riesgo de tener un ranking 4 o 5 era de un 3%, versus aquellos pacientes que tenían entre 4 a 5 puntos, donde el riesgo de tener un ranking 4 a 5 era de un 70%. Sin embargo, esta escala de ranking es para adultos, no está tan escrita para niños, ¿ya? Y también se vio que hay un 20% de pacientes que, pese a tener altas escalas 4 o 5 puntos, al año tenían un ranking 1. Entonces no es tan específica, pero sí nos sirve para ver que estos parámetros podrían hablar de un peor pronóstico en nuestros pacientes. Y este es un estudio que salió el año pasado, es una molécula experimental que se está utilizando, que se hizo un experimento en ratones, la molécula CEG301, que es un análogo sintético de un modulador alostérico positivo, potente y muy específico del receptor NMDA. Lo que hicieron este grupo de investigadores, entre ellos Dalmau, es tomar 4 grupos de ratones. Un grupo, a todos se le aplicó líquido cefalorraquídeo, un grupo de control que no tenía anticuerpos anti-NMDA y a los otros 3 le pusieron anticuerpos anti. Un grupo no se trató y los otros 2 grupos se trataron con este análogo. Y lo que vieron fue que acá tenemos la densidad de los receptores anti-NMDA de superficie,
en los cuales este es el grupo de control, y después la densidad en la sinapsis de los anti-NMDA, vemos que está mantenida. El segundo son los pacientes, los ratones que no se trataron con el fármaco, y vemos que la densidad de los receptores NMDA es mucho menor. Y acá abajo están el dos grupos de ratones que fueron tratados con este análogo, y vemos que la densidad es muy similar a los controles. Además, se le hicieron pruebas de memoria para ver cómo estaba su funcionalidad. Acá en verde tenemos los pacientes controles, aquellos ratones que no le pusieron el anticuerpo, y vemos que casi no hay cambio en las pruebas de memoria, versus estos que son como en lila, donde vemos una gran caída de las pruebas con una recuperación que es mucho más lenta. Y en azul son aquellos que se les dio el medicamento, y vemos que hay una caída al comienzo, pero una recuperación que es mucho más rápida y mucho menos grave que en aquellos que no se les dio el fármaco. Es una terapia experimental, está en ratones, sin embargo, se ve que pudiese haber alguna mejoría, y tal vez en un futuro, además de la terapia inmunológica, podríamos dar una terapia específica para este tipo de encefalopatías. Finalmente, la encefalitis anti-NMDA tiene una clínica que es diversa, que es distinta en adultos y en niños, que hay que ir a preguntar por estos síntomas psiquiátricos específicos que pueden no ser tan obvios como en el adulto. Empieza a ser poco frecuente la asociación en tumores con pediatría, igual hay que ir a buscarlo, porque si está, hay que tratarlo. Es importante su reconocimiento temprano, dada que, como vimos, un manejo precoz mejora el pronóstico y la recuperación de estos pacientes. El tratamiento de primera línea es la inmunoterapia, y existe actualmente el estudio de nuevos fármacos que podrían mejorar el pronóstico a largo plazo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Aló? Buenas, Sí. muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Se me escuchan? Estoy con problemas de señal. Sí, Por ahí favor, ahora. si me pueden ver. Ok, gracias. Los que tengan alguna pregunta, por favor, abran sus cámaras y pueden levantar la mano porque estoy teniendo un poco de interferencia, ¿ya? Al menos en estos últimos 5 minutos. Y, una pregunta, Gabriela, si es que me escuchas, porque justo ¿No? como entender un poquito, pero yo quería saber si hay alguna diferencia entre que esta encefalitis se presente previamente sano neurológicamente o no, en el sentido de recuperación final. Sabemos que pueden volver a recuperarse quizás después de un año, o se ha visto que en aquellos niños que sí hay una patología queda algún tipo de secuela, hacer una patología de base que se produzca, no sé, sea más difícil manejo, o no hay alguna diferencia significativa. ¿Se escucha? Sí. La verdad que no hay ¿Aló? tanto reporte. ¿Sí? ¿Me escuchas? No hay tanto reporte al respecto, ¿ya? Más que como la función previa del paciente, lo que más va a afectar es la severidad del cuadro. Y ahí vemos, por ejemplo, si el paciente requirió intubación, si hizo si, ejemplo, si hizo un estatus o no, qué tanto duraron los síntomas, y lo que más muestra es el tratamiento oportuno o no, es lo que va a llevar al pronóstico, más que si el niño tenía, no sé, por ejemplo, una epilepsia previa, o eso no está tan descrito. Ok, y tampoco tiene relación con la edad de presentación, ¿cierto? En el sentido de que da lo mismo si se presenta muy pequeño o muy grande, siempre hemos descartado, yo sé que en los adultos se descarta lo que es neoplásico, pero si fuera una encefalitis por anti-NMDA, ¿no influye la edad de presentación tampoco en la posibilidad?
Hoy la última parte no te la escuché. Pero lo que se ha visto es que el paciente menores de Si 4 no, años, no hay disculpa, diferencia en la edad, en el tiempo de recuperación. lo que se ha visto que en niños pequeños, menores de 4 años, los cuadros tienden a ser más graves. Pero también se ha visto que recuperan mejor también. Pero en niños pequeños, principalmente menores de 4 años, sí los cuadros tienden a ser más graves que en adolescentes. Yo no sé si me escuchan, estoy teniendo muchos problemas de señal en este Sí, momento. te escucho bien cortadito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera, cómo se llama, hacer una consulta a la doctora? Por favor, abran su cámara o intervengan, porque, como le digo, tengo mucha interferencia en este momento. Bueno, al parecer no habría más preguntas o yo no la escucho. No sé tú, Gabriela, si tú de tu pantalla, si los puedes ver, a lo mejor tienes mejor señal que en este momento, porque de verdad que como hace los menos últimos 5 minutos, no te digo que hay mucha interferencia en mi señal. Sí, no, no veo ninguna pregunta, ninguna manito levantada, nada. Ok. Bueno, vamos a dar gracias, Gabriela, excelente presentación, me encantó, porque para nosotros que somos los pediatras y que somos los que enfrentamos a estos pacientes, así como en primera instancia, es súper claro con los que nos dijiste y en qué tenemos que fijarnos, así que vamos a estar súper atentos. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas, nos vamos a ver la próxima semana. Y en la próxima semana le corresponde al doctor Medina. Así que ahí vamos a estar conversando nuevamente y nos estaremos conectando. Gracias, Gabriela, de nuevo. Muchas Chao, que gracias, tengan un buen fin Pro. de Hasta semana. luego. Gracias, hasta luego.